Qué lindo que es entonar estas canciones y qué compromiso también en el que nos ponemos, ¿no? Esta última dice que de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, ¿quieren saber más de Jesús? ¿Leen la Biblia todos los días y meditan en ella? Que así sea, ¿no? Que nuestro canto sea nuestra vida y que Dios nos ayude a ser más como Él. El tema de hoy, voy a repetir lo que todos los hermanos dijeron desde acá, me queda grande, ¿sí? Cuando hablamos de Dios, de su persona, es imposible poder definirlo con exacta precisión. Y nosotros, como cantamos, aprendemos en nuestra vida cristiana paso a paso más de Él. No solo acá, ¿sí? En nuestro conocimiento, en nuestro saber, sino en nuestro caminar, en nuestra experiencia que tenemos con Él. Experimentamos de Él su paz, su amor, su paciencia, su bondad. La templanza que deberíamos tener todos la experimentamos de Él, ¿no? ¿Y cuántas cosas a lo largo de la vida experimentamos de Él? El disparador del tema de esta noche lo leyó Dani hoy, estaba ahí en Juan 11:40, dice Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una pregunta que Jesús hace, y digo que es un disparador porque es la palabra acá a la que hace referencia a Jesús no es la definición de gloria de Dios. Ahora vamos a ver que cuando uno habla de gloria, está hablando, esa misma palabra puede, de acuerdo al contexto, de tener varias interpretaciones, ¿sí? Definir la gloria de Dios no se puede definir en una oración corta, en su totalidad, pero vamos a tratar de poder llevarnos un concepto claro de qué es la gloria de Dios cuando hablamos de eso, ¿no? Cuando empecé a meditar, les confieso que me costó mucho encuadrar este mensaje y tratar de resumirlo en el corto tiempo que tenemos, porque es realmente muy amplio el concepto de la gloria de Dios, pero lo primero que se me vino a la mente es una canción que seguramente ustedes ya han escuchado, ¿no? Y yo siempre la escuché y siempre tuve todo lo que han dicho, reparos, reservas, ¿no? Y me bajé la letra y la leí, y hay una parte, yo creo que esa canción en cierta forma está adecuada, excepto por una frase que dice que la gloria de Dios sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Yo sé que no sé mucho de poesía y sobre estas cosas, pero ahora vamos a leer, cuando leamos la palabra de Dios, vamos a ver si esta frase encaja en algo de lo que vayamos a leer. Si don Richard ve esta grabación, le pedimos que nos aclare qué significa esto que puso en su canción. Pero vamos, yo quería definir un poco el término gloria, ¿no? Cuando uno habla de gloria, la definición del diccionario es el valor y el esplendor de algo, especialmente dice de una persona. La gloria de una persona envuelve las ideas de su riqueza, su honor, su distinción, el esplendor, el rango y aún su belleza. Fíjense que gloria define muchas cosas. Hay dos palabras que se utilizan en el hebreo, mayormente es kabod, y da la idea de peso o de valor y está referido muchas veces a los metales preciosos, ¿sí? La gloria de un metal está en su peso y en su valor. También en su propiedad, por ejemplo, el dar brillo, ¿sí? Eso también habla de la gloria. Y en el Nuevo Testamento, la palabra es doxa, la palabra griega obviamente, y significa en general reputación, opinión, en el sentido de renombre o fama también, ¿sí? Por eso vemos que, por ejemplo, los reinos tienen gloria, ¿sí? Ahí el mismo, cuando fue tentado el Señor Jesús, dice que Satanás, ¿qué le mostró? Los reinos y la gloria de ellos. Acto seguido dice, sí, postrado, todo va a ser tuyo, ¿no? Otra, el mismo Señor Jesús declara que el reino de Salomón tuvo mucha gloria, ¿sí? Dice que los lirios, ni aun Salomón con toda su gloria se había vestido, ¿no? Como uno de ellos, dando una manifestación
hermosa de la creación de Dios. Y así podemos seguir viendo a lo largo de la Biblia acerca de la gloria en términos más nuestros, podríamos decirlo así, ¿no? Que incluso la gloria de una persona puede estar en su distinción diplomática, ¿sí? Y en muchas cosas. Ahora vamos un poco más al tema en sí mismo. Cuando se habla siempre en el Antiguo Testamento de la gloria de Dios o la gloria de Jehová, siempre hace mención a ¿qué? A lo visible, ¿sí? A la manifestación visible de Dios. Y entonces podríamos hacer una línea, trazar una línea, decir cuántas veces podemos ver esa manifestación visible de Dios. Y nos vamos, por ejemplo, a un personaje muy conocido, con una vara, Moisés, ¿no? Ahora vamos a leer un poco de la historia. Es el hombre que más cerca estuvo realmente de contemplar la plenitud de la gloria de Dios. Y si seguimos, ¿quién otro también tuvo manifestación de la gloria de Dios? Elías, ¿no? Elías, de hecho, la última manifestación, ¿cuál fue? Que estaba Eliseo mirándolo. Qué impresionante eso, ¿no? Algo que es inexplicable, que uno lo cree por fe, obviamente. Si lo contás a alguien que pasa por la calle es una fábula, ¿no? Un cuento. Y así los profetas, por ejemplo, ven, si bien son teofanías, son visiones, ven también la gloria de Dios. Son llevados a ver cosas que obviamente no entendían, pero el Espíritu les daba incluso a manifestar y escribir, y ellos mismos después indagaban sobre lo que escribían porque obviamente hay cosas que no llegaron a comprender. Ahí lo dice incluso el apóstol Pablo también, ¿no? Que ellos escudriñaban esas profecías, ¿no? Y así vemos también la manifestación de la gloria de Dios en un lugar también, en un recinto. ¿Cuál era ese? ¿Se acuerdan? Un recinto santísimo. El tabernáculo primeramente y después el templo, ¿sí? Y si nos vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, una manifestación primigenia de la gloria de Dios, ¿dónde la vemos? Antes que eso. Antes que eso. Cuando nace Jesús, ¿qué pasó? ¿A quién se manifiesta la gloria de Dios? Todos los ángeles e incluso una canción celestial, ¿no? Es más, dice que ese brillo y esa gloria que hicieron los pastores, tuvieron temor, ¿no? Después vemos, como bien decían, la manifestación de la gloria en la transfiguración, ¿sí? La gloria de Dios los llena a sus 3 apóstoles o discípulos o apóstoles más íntimos. Y es interesante la expresión porque si tienen miedo y están consternados, dice, vamos a hacer 3 enramadas, y los evangelios dicen porque no sabían lo que decían. Es decir, había tal consternación que esbozan eso, y en uno de los evangelios habla que Jesús le dice no teman, ¿no? Porque esa gloria los había también hecho temer. Después vemos, por ejemplo, en dónde más la manifestación visible de la gloria de Dios, más adelante. Antes Pablo, un resplandor muy, muy fugaz, lo tira del caballo y lo deja ciego, ¿no? Y antes de Pablo, Esteban, ¿sí? Ve los cielos abiertos antes de morir, ve la gloria de Dios y dice al Hijo de Dios sentado, y ahí es donde la piedra más certera lo termina de, ¿no? Porque era una blasfemia total lo que estaba diciendo. Como dice Andrés, el último en ver cosas maravillosas y gloriosas, ¿quién fue? Juan. Juan en su última etapa de la vida, más o menos 90 años, exiliado, y Dios lo toma y le muestra y le dice, escribí lo que ves y lo que te voy a decir, ¿sí? Fíjense que lo visible de Dios es como que va mermando a lo largo de la historia, ¿sí? Y eso tiene un porqué también. Ya lo vamos a ver. Pero quiero que rápidamente vayamos a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo 19. Vamos a leer varios pasajes ahí porque me interesa que contemplemos. A veces yo pensaba, pedimos lo que no sabemos, ¿no? Y a veces demandamos a Dios cosas que tampoco entendemos, ¿no? Como se escucha mucho, manda tu fuego, ¿no? Si mandara a Dios su fuego, pasaríamos a la presencia de Él inmediatamente porque seríamos consumidos realmente, ¿no? Y cuando decimos, muéstranos tu gloria o queremos ver tu gloria,
Estoy seguro que cada uno de nosotros cuando cantamos eso entendemos cosas distintas de lo que estamos cantando, ¿no? Pero si ahora cuando leamos estos textos vamos a ver que posiblemente el pedido de querer ver la gloria de Dios ya no sea tan así, ¿no? Y querramos ver otros aspectos en realidad de él. Vamos a 19, 16 al 20. Lo voy a leer yo. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vamos al capítulo 20, damos vuelta ahí la página, verso 18. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Vamos ahora al capítulo 33. Capítulo 33, verso 18. 33, 18 dice: entonces dijo, te ruego me muestres tu gloria. Obviamente está hablando Moisés con Dios, ¿no? Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Interesante esto, cada vez que lo leo es una cosa que es difícil entender cómo un hombre como nosotros pudo contemplar tanto, ¿no? Porque uno podría decir, qué jugado Moisés, ¿no? Sergio tuvo un mensaje una vez que se llamaba oraciones jugadas o algo así, ¿no? Y decimos, qué oración jugada la de Moisés, ¿no? Estaba orando y estaba hablando con Dios. Dice: te ruego me muestres tu gloria. No estaba hablando ni de la nube ni de la columna de fuego, que eran manifestaciones de Dios. Moisés quería ver a Dios en su esencia, algo que bastara para él de no querer desear más, ¿no? Y Dios, que podría haberle dicho lo que bástate mi gracia, como le dijo a Pablo, le dijo: te voy a mostrar un poco más de mí, ¿no? Pero ahí habla en un lenguaje que no lleva un lenguaje de hombre. Dios no tiene mano, espalda y nada de eso, ¿no? Sin embargo, lo lleva a un lenguaje para poder que nosotros podamos interpretar que lo que Moisés ve es una porción externa, podríamos decir así, un resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si se mostraba a Dios en esencia, ¿qué iba a pasar? Moisés iba a ser fulminado, ¿no? Y entonces, qué lindo que cómo grafica, ¿no? Te voy a poner en un huequito ahí en la peña, y de alguna forma el mismo Dios iba a proteger a Moisés de morir, ¿no? Vamos a ir al 34, verso 5. Dice: y Jehová descendió en la nube,
y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y el último texto de este libro está en 34:28, ahí nomás, 24:28, dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Hasta aquí nomás estas porciones. Es impactante realmente esta historia, porque hasta es difícil de explicar biológicamente cómo puede ser que la piel resplandezca de esa forma, ¿no? Cuando el sol nos da, no resplandece, ¿qué hace? Se le pone como la piel ahí de Gonzalo, toda quemada, ¿no? Cuando estamos al sol, nuestra piel se quema. Sin embargo, el rostro de Moisés de hablar con Dios 40 días en la presencia de Dios, sustentado por Dios, porque nadie puede resistir sin agua ni pan 40 días, solo Dios pudo conservar a Moisés en toda su integridad y biología, hay un rezago de esa gloria en el rostro de Moisés. Ahora, podemos definir o acercarnos en la misma manifestación que Dios da cuando pasa, son características propias de su persona, ¿sí? La moral divina. Y entonces podemos decir que la gloria de Dios es la manifestación de lo que Dios es. Esa manifestación puede ser visible, experimentable, tangible y razonable, o todas a la vez. Por eso es cuando hablamos de gloria de Dios, nos vamos muchas veces a lo visual, ¿no? A lo que Dios se manifiesta y que uno puede contemplar y enseguida humillarse y adorar. Todos los que contemplan a Dios en su gloria, no cabe otra actitud que la de postrarse y adorar, ¿sí? Cuando uno estudia cristología, ve que todo lo dio al Hijo y que en un momento, quieran o no, cuando Cristo se manifieste y regrese en gloria para reinar, toda rodilla se va a doblar y todos confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Por eso es que hablar de la gloria de Dios no es solo eso, no es solo su resplandor, su fulgor, es también su carácter. Cuando uno habla de la gracia de Dios, la gracia es parte de la gloria de Dios. Y así con todos los atributos de Dios. Por eso es que nosotros podemos experimentar la gloria de Dios. Ya no ese fulgor como le pasó a Pablo que lo volteó. No hoy. En un momento estaremos con Él en gloria y contemplaremos, ¿no? Los que nos antecedieron a nosotros, los que se fueron y partieron de esta tierra, hoy están en esa gloria, contemplando al Señor. Ahora, Dios ha manifestado de sí revelaciones de su gloria también. Cantamos hoy la primera canción, casi es un resumen de este tema. Dice: los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. Y nosotros, bueno, miramos al cielo y vemos estrellas, pero pregúntenle a cualquiera que estudia de la inmensidad de lo que es el espacio, los planetas y todo, ¿no? Y la Biblia misma dice que eso manifiesta parte de su gloria, ¿no? Cuentan la gloria de Dios. Sin embargo, ahí en Salmo 113:4 dice que si bien eso es así, su gloria está sobre los cielos. Es como que en su creación Dios nos manifiesta su poder y deidad. Vamos a ir a leer Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí?
Aquellos que se proclaman ateos, por más que ellos, hoy se habla de esto de se autoperciben, ¿no? Por más que ellos perciban o quieran autoconvencerse de que no existe un Dios, no hay excusa para nadie, porque Dios quiso manifestar su gloria en la naturaleza. Y cualquiera que estudia aún la microfauna, ¿sí?, se da cuenta de que ahí no hay nada fruto del azar. De hecho, la regla física dice que todo tiende al desorden, ¿no? Entonces, ¿cómo de una explosión se va a formar lo que hoy vemos? Un absurdo. Detrás de eso hay un glorioso creador. Y su naturaleza, cuando uno se pone a estudiar, como lo hizo Salomón, que fue uno de los primeros zootécnicos, por así decirlo, o biólogos, él estudiaba, él se le dio sabiduría para estudiar la naturaleza y de todo sacaba enseñanzas para llevarlo a la vida hoy. Dice también, ahí yo, para resumir un poquito, ¿no? El hombre en su creación, Adán y Eva, gozaba casi en plenitud de la gloria de Dios, porque el Espíritu de Dios se movía en el huerto y ¿qué hacía? Hablaba directamente con Adán y con Eva, ¿no? Es decir, contemplaban parte de la gloria de Dios, no solo en su creación, sino directamente. ¿Qué hizo que el hombre tenga que apartarse de esa gloria? El pecado. Ahora hay alguien que le ganó a Adán. ¿Quién fue? Antes que Adán. Satanás. Satanás estaba contemplando directamente, junto con los ángeles que también después lo siguieron, la gloria de Dios. Su soberbia y su pecado, ¿qué hizo? Destitución de su gloria. Si bien Satanás tiene acceso a la presencia, no puede habitar en gloria. Pues Satanás hoy, ustedes saben, se acerca a la presencia de Dios y ¿qué hace? A vos, a mí, a todos los hijos, no a los de él, a nosotros, a los hijos de Dios, nos acusa delante del Padre. Pero él ya no habita en las glorias magníficas. Ahí solo es Dios y los ángeles, ¿sí? Arcángeles, el Hijo, el Espíritu, ¿sí? A esa parte inaccesible no llega Satanás, porque él fue destituido. Y en cierta forma logró su cometido en Adán y Eva, la destitución del huerto, y así ese pecado pasó a todos los hombres y nosotros dice que estamos destituidos ¿de qué? O separados de la gloria de Dios, el pecado. Ahora, no solamente el hombre quedó destituido, sino que ahora hace algo más, algo peor. Lo dice ahí, fíjense, la actitud del hombre. Romanos 1:23, ahí nomás de lo que leímos. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre caído no solo fue separado de su gloria, sino que hoy, por influencia obviamente del enemigo y por su naturaleza pecaminosa, cambia esa gloria de Dios, la denigra. Por eso el pecado, uno de los pecados que más consecuencias le llevó al pueblo de Israel, ¿cuál fue? La idolatría. Y vaya si sufrió el pueblo de Israel por eso, ¿no? Porque quitar la gloria o cambiar la gloria de Dios es algo totalmente ofensivo para el Dios creador, el Dios glorioso. Ahora lo traemos a nosotros para ir terminando ya con esto. ¿Qué significa cuando hay una expresión démosle gloria a Dios? ¿No? Es muy común en el ámbito evangélico sobre todo, ¿no? Bueno, es reconocer su riqueza, su esplendor, su honor, su belleza, su grandeza, su santidad, etcétera, ¿no? ¿En qué actitud? En una actitud de humildad, de obediencia, en una actitud de sumisión. Cualquiera que da gloria a Dios nunca puede tener orgullo dentro. Si hay orgullo en el corazón, no puede llevar gloria a Dios. Ahora es algo que me gustó, es Juan 17:22, dice, el mismo Señor Jesús cuando oraba dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Para que hay una finalidad. Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es difícil entender esto, pero parte de su gloria está en nosotros. Es decir, nosotros somos portadores de su gloria, con una finalidad, que es glorificarle a Él. Es decir, llevamos gloria, pero además en ese llevar su gloria le glorificamos a Dios. Es difícil, digo, entender porque yo me levanto a la mañana y conozco mi condición, conozco mis dificultades, mis errores, mis pecados, ¿no? ¿Y cómo puede ser esto posible? Bueno,
no siempre podemos entender todos los designios y las grandezas y las misericordias de Dios. Pero nosotros en Cristo Jesús somos portadores de gloria por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo. ¿Eh? Como dice en una palabra ahí, Pablo dice, el glorioso Espíritu de Dios. Hay algunas cosas que me gustaría no dejar pasar para terminar, y es, por ejemplo, Romanos 9, ahí en el mismo libro, Romanos 9, 23 y 24. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Quiénes son estos vasos? Nosotros. ¿Sí? Fíjense qué palabra poderosa, ¿no? Dice, a los cuales ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Obviamente eso está en pregunta porque viene desde arriba, ¿no? Pero qué impresionante poder llegar a vislumbrar esto que no tenemos en cuenta nosotros, ¿no? Las riquezas de su gloria están en estos vasos de barro, ¿eh? Para que la grandeza no sea del vaso, sino del contenido del vaso, ¿no? Hoy a veces vemos tantos pseudocristianos que muestran su propia grandeza, ¿no? Y se ponen títulos que ni Jesús se puso, ¿no? Qué triste, porque le están sacando la gloria que le pertenece a Dios. 1 Corintios 10:31 dice, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esa es la finalidad del Hijo de Dios, llevar gloria a Dios. Efesios 1:12, ya vamos terminando, Efesios 1:12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí vamos a ver que toda esa porción del capítulo 1 habla una y otra vez para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Y yo anoté dos textos más que me vinieron a la mente y que son importantes. Es que nosotros, ¿cómo glorificamos a Él? No solo cantando, a veces en realidad cuando cantamos mentimos, no glorificamos, ¿no? Pero cuando nuestra canción y nuestra alabanza, aún lo que venimos a hacer hoy, nuestra oración, está acorde al modelo de oración que Cristo establece, estamos dándole gloria a Él porque estamos adorando, ¿sí? Ahora, si nuestra oración es como la del fariseo, que tenía en una actitud, ¿no? Gracias, con sus manos, gracias por no ser como este. Sin embargo, el publicano, el despreciado, ¿cómo estaba? Ni aún se atrevía a levantar el rostro. Ten compasión de mí. Dice el Señor Jesús que ¿qué oración fue contestada de las dos? La del despreciado, ¿no? Porque al corazón contrito y humillado no desprecia nunca el Señor. Dice entonces, vamos ahí a Efesios 1, verso 12, dice, ya lo leía Primera de Corintios 6:20, dice así, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio es? La sangre de Cristo, ¿eh? ¿Qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto lo quería leer porque nosotros siempre que hablamos de esto de glorificar a Dios, de adorar a Dios, siempre vamos a lo espiritual, lo entendemos a eso, ¿no? Con qué corazón adoramos y le glorificamos. Pero ahí dice que nuestro cuerpo. El contexto hablaba del pecado de ¿qué? De fornicación, los pecados sexuales, que atentan contra el cuerpo. ¿Y por qué es importante el cuerpo? Porque es el templo del Espíritu Santo. Como en la antigüedad, ese templo tenía muchas cosas rigurosas que Dios establecía porque estaba su presencia ahí, al punto de que el sumo sacerdote entraba primero habiéndose purificado para entrar a la presencia de Dios una vez al año. En ese paralelismo, hoy también este templo es importante para Dios, ¿no? Ahí habla de la fornicación, ¿no? Pero quiero decirte que toda sustancia que te haga adicto, toda sustancia que atente contra tu cuerpo, cuando vos sos esclavo de eso, no estás llevándole gloria a Dios en tu cuerpo.
Hoy se habla de la droga libre como, ¿no? Y parece que está tendiendo a eso, a liberar las drogas, a que el porro no hace nada. Aún vemos desde un municipio, ¿no? Como avalando el consumo de cocaína. Qué triste. Todo lo que destruye nuestro cuerpo, cuando nosotros lo hacemos, le estamos negando la gloria a Dios. No estamos glorificando a Dios en nuestro cuerpo. Por eso es que es un concepto que a veces lo dejamos pasar. Pero este cuerpo es importante para Él. Y tan importante es que Él lo va a resucitar en el día postrero. Si no fuera así, nos daría un cuerpo nuevo allá, que no le resultaría difícil a Dios. Pero Él dijo, de donde esté el cuerpo, el mar, la tierra, de ahí molecularmente, Él te hará un cuerpo glorificado, como el cuerpo del Señor Jesús. Y eso es importante que lo sepamos, que hoy también glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Primera de Pedro 4:14, este texto me acordé de Dani Ramos cuando lo leía. Pedro 4:14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, ¿no? El Evangelio de Dios, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Dios, que contiene a Cristo, al pecado, a la condenación, no el Evangelio que a veces escuchamos próspero, vení Dios, que Dios te va a dar todo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de Dios, el Evangelio es gloria también de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Porque aparte el Evangelio mismo contiene la esencia de Dios. El Evangelio salva, pero el Evangelio juzga. Y eso es parte también de la gloria de Dios, su carácter. Por eso acá dice, cuando seas vituperado, menospreciado, los chicos que hoy la tienen más difícil, los jóvenes que están en una facultad atestada de ideología satánica, cuando manifiestan ustedes de su boca y con su vida el Evangelio poderoso, están dando gloria a Dios. Aunque se burlen de ustedes, aunque los menosprecien, ustedes están glorificando a Dios. Y así nosotros también. Y me termino con un pasaje que en esto quiero hacer un paralelismo con nuestra vida. Cuando Moisés baja del monte, hay un resplandor en su rostro. No es necesario que Moisés hable mucho. El pueblo se da cuenta que estuvo con Dios. Moisés siempre quiso más de Dios. Nosotros hoy cantamos quiero más de Jesús. Que ese buscar más de Cristo, buscar más de Dios, se refleje también en nuestra vida. Se refleje en nuestra boca, se refleje en nuestro cuerpo, se refleje en nuestra vida. Dice 1 Pedro 5, 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Wow, habló el Señor en esta noche, ¿eh? Gracias, que el Señor te bendiga, Nicolás, a la gloria y honra de su nombre. Hemos escuchado una palabra muy fuerte en esta noche y rogamos que podamos, si no nos quedó, vamos a YouTube y veámoslo desde hoy hasta el miércoles que viene, hermanos. Es conveniente, no hay desperdicio en esta palabra. Y a veces pienso, y digo, en este lugar, siempre me he quedado sorprendido la altura de la palabra de Dios que se expone en este púlpito. Sigamos orando por los que tienen ese privilegio y esa responsabilidad de traer aquí, a este lugar, la palabra, y que es palabra de Dios. Hermanos, recuerdo los temas de oración. Hoy vamos a orar, si ora fuerte puede ser lo del banco, si no hay un micrófono. Todos, hermanos en comunión,